Bienvenidos al podcast de Elizabeth Palencia. El día de hoy vamos a comentar el libro de Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad. ¿Me acompañan? El episodio de hoy le hemos denominado De súbditos a ciudadanos, Bobbio y los derechos humanos hoy. Bienvenidos a este espacio donde exploraremos las ideas que siguen marcando el rumbo de nuestra democracia. Quiero empezar con una pregunta directa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa ser ciudadano? ¿O acaso somos simplemente habitantes de un país? ¿O somos sujetos de derechos capaces de darle vida, sentido y rumbo al Estado? Hoy vamos a hablar de eso, de cómo el filósofo italiano Norberto Bobbio, en su libro Estado, Gobierno y Sociedad, nos da claves para entender por qué nuestra dignidad, la justicia y el bien común no son conceptos abstractos, sino son luchas concretas que se reflejan no solo en la Constitución política, sino en nuestra vida cotidiana. Norberto Bobbio, filósofo italiano, considerado el padre de la filosofía política y del derecho del siglo XX, aportó algo muy importante, que la democracia moderna solo puede comprenderse, sostenerse y concebirse desde la óptica de los derechos humanos. Norberto Bobbio, en 1989, decía algo poderoso. El gran cambio de la historia, de la política, es el paso del hombre súbdito al hombre sujeto a derechos. Piensa en eso un momento. Durante siglos, el Estado era un poder absoluto. El ciudadano era poco, algo así como un engranaje, alguien obligado únicamente a obedecer. Pero con la democracia y los derechos humanos, la historia cambió. Ahora, el poder debe justificarse frente a nosotros y no al revés. Bobbio distingue entre Estado, gobierno y sociedad. Y entonces, ¿qué es el Estado para Bobbio? Es la estructura jurídica que sostiene el poder. El gobierno, las personas que toman decisiones de ese poder. ¿Y la sociedad? Somos todos nosotros, los ciudadanos con nuestra diversidad, demandas y derechos. ¿Y qué pasa si ese equilibrio se rompe? Cuando el Estado se olvida de que existe para garantizar los derechos, lo que ocurre es que se vacía de legitimidad. Aquí es donde nuestra Constitución, en el artículo 1, lo dice. La persona humana es el fin supremo del Estado. ¿Esto qué significa? Que la dignidad es el centro de todo. El artículo 3 nos recuerda que la educación no solo transmite conocimientos, sino que forma ciudadanos críticos. Asimismo, el artículo 4 asegura que la igualdad, el derecho a la salud y a la protección de la familia son parte de esos derechos. El artículo 44 va más allá. Los derechos humanos no son una dádiva del Estado. Por el contrario, son inherentes a nosotros por el simple hecho de ser personas. Y el artículo 46 establece algo realmente revolucionario. Si un tratado internacional protege mejor nuestros derechos, prevalece sobre la ley nacional. En otras palabras,
la justicia y la certeza jurídica no dependen solo de un Congreso de la República o de un tribunal, sino de un sistema que reconoce que el poder tiene límites y que esos límites son nuestros derechos. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la realidad actual? Miremos a nuestro alrededor. Cuando exigimos transparencia en la cosa pública, lo que estamos pidiendo en realidad es certeza jurídica. Cuando defendemos el derecho a la educación libre y crítica, ejercemos ciudadanía, como lo señala el artículo 3 ya citado. Cuando una mujer exige igualdad en el trabajo o cuando una comunidad indígena reclama algo inherente a la misma respecto a su territorio, ahí late el espíritu del artículo 44. Los derechos no se piden prestados, los derechos se ejercen. Bobbio decía que el verdadero problema de los derechos no está en proclamarlos, sino en garantizarlos. Hoy lo vemos. No basta con tener una constitución política bien escrita como la nuestra. Lo importante es que estos derechos sean efectivos, reales y palpables. En síntesis, sus principales aportes y el más relevante, según Bobbio, que esta obra reflexiva y profunda sobre la política como una realidad inevitable en la vida en sociedad, cuyo aporte más trascendental es realmente mostrar que el Estado, el gobierno y la sociedad no son entidades aisladas, sino dimensiones interdependientes que se transforman mutuamente. Entre sus ideas más notables destacan: el Estado no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la convivencia y de la justicia. El gobierno es el rostro visible del poder, que debe legitimarse no por la fuerza, sino por el respeto y el derecho y la participación democrática. La sociedad es el origen y el destino de la política. Sin ciudadanos conscientes y activos, el Estado y el gobierno pierden todo sentido. Bobbio también destaca la lucha constante entre libertad e igualdad, mostrando que la política es el arte de equilibrar ambos valores, sin sacrificar nunca la dignidad humana. En última instancia, su pensamiento inspira a concebir la política no como un espacio de imposición, sino como un proyecto de diálogo, justicia y bien común, donde cada persona tiene un papel esencial en la construcción de una vida colectiva más humana y democrática. En su renombrada obra encontramos aportes destacados, como 1. La centralidad de los derechos humanos en la democracia. Bobbio afirmó que la verdadera historia de la democracia no es tanto de las instituciones, sino la de la ampliación y garantías de los derechos. Según él, el gran cambio político es pasar del hombre súbdito al hombre ciudadano o sujeto de derechos. 2. El nexo entre Estado, gobierno y sociedad. Distinguió claramente estos tres elementos: el Estado como estructura jurídica, el gobierno como los que ejercen el poder y la sociedad como ciudadanos que exigen derechos. Con ello, Bobbio dio herramientas para entender los límites y responsabilidades
de cada una de estas esferas. 3. La problemática de la efectividad de los derechos. Bobbio señala que el gran desafío no es declarar derechos, sino garantizarlos efectivamente. A su juicio, los derechos ya estaban en constituciones y tratados, pero el verdadero reto era hacerlos efectivos, sobre todo en contextos de desigualdad y autoritarismo. 4. La ética de la tolerancia y la no violencia. Defendió que una democracia solo se fortalece cuando acepta el pluralismo y se construye sobre la base del respeto, la ley, la solución pacífica de los conflictos. En conclusión, el aporte más sobresaliente de Bobbio es haber demostrado que los derechos humanos son el núcleo de la democracia moderna. No hay democracia verdadera sin su reconocimiento y garantía efectiva. Por eso, su pensamiento sigue siendo actual. Nos recuerda que las instituciones no bastan si no están al servicio de la dignidad y de la libertad de las personas. Quiero dejarte con esta idea. El Estado no es una máquina que funciona sola. El gobierno no es un ente lejano. La sociedad somos nosotros. Cada vez que exigimos justicia, que pedimos certeza jurídica, que luchamos por el bien común, estamos dando vida al contrato social que une a todos, nuestra Constitución Política de la República. No somos súbditos, somos ciudadanos. Y como decía Norberto Bobbio, la historia de la democracia es la historia de los derechos humanos. Este es el reto de nuestra generación. No dejar que estas palabras se conviertan en letra muerta, porque los derechos existen solo si hay quienes los defienden, los ejercen y los hacen respetar. Y esa tarea empieza contigo. Gracias por haberme acompañado en este primer episodio. Si esta reflexión te hizo pensar, compártela y comenta. ¿Cuál es el derecho humano que consideras más vulnerable hoy en tu país, en tu entorno, en tu comunidad? Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, la democracia no se hereda, se construye.